Hola a todos, bienvenidos a este su canal Regalo de Dios con un nuevo programa nacido pues del corazón de Dios, hora de que hemos visto la necesidad hoy de hablar en especial de este tema sobre la comunicación, como vieron en las publicaciones que hemos realizado. Pero antes de iniciar, oremos, pidamos al Señor que sean sus palabras y no las nuestras en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nosotros somos nada, tú lo eres todo, nos abandonamos en ti, queremos renunciar a nosotros, a nuestro querer, a nuestras palabras, para que sea tu mensaje permeando los corazones de todas estas personas que escuchen esta charla, que les enseñes a amarte, pero sobre todo a comunicarse no solo con las personas, sino contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a compartirles hoy, no vamos a tener propiamente el pensar de los santos, sino, pues claramente es de un santo, es un texto de él impresionante que lo queremos recomendar. Es una exhortación apostólica de San Juan Pablo II, se llama Familiaris Consortio, donde él habla pues sobre la familia, no simplemente a nivel digamos como de iglesia, lo que representa frente a la iglesia, sino al interior también de la familia, recomendación a los esposos, habla sobre la vida, habla de cosas muy importantes, se lo súper recomendamos, la pueden también buscar en internet o en la librería católica más cercana. En internet la consiguen por vatican.va, ponen así vatican.va, Familiares Consorcio de San Juan Pablo II, y les sale, la pueden leer totalmente gratuita, muy recomendado. Y entonces hoy les quiero compartir sobre lo que él dice sobre el matrimonio, sacramento de mutua santificación y acto de culto. Todo esto pues digamos como que a forma de introducción sobre lo que vamos a hablar, sobre la conversación, sobre la comunicación que debemos tener como hogar. Pero para poder llegar a eso tenemos que entender la dimensión o lo característico, lo grande de la familia. Y dice San Juan Pablo II, el don de Jesucristo no se agota en la celebración del sacramento del matrimonio, sino que acompaña a los cónyuges a lo largo de toda su existencia, lo que recuerda explícitamente el Concilio Vaticano II, cuando dice que Jesucristo permanece con ellos para que los esposos con su mutua entrega se amen con perpetua fidelidad, como Él mismo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Por eso los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus deberes de Estado, están fortificados y como consagrados por un sacramento especial, con cuya virtud, al cumplir su misión conyugal y familiar, imbuidos del Espíritu de Cristo, que satura toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación, y por lo tanto conjuntamente a la glorificación de Dios. De esto podemos concluir una cosa importante, y es que el sacramento no es simplemente listo, se casaron los esposos y ya, vayan por allá a vivir aparte y sean sí, la iglesia doméstica y ya, sino que ellos planifican sus vidas en comunión con Cristo, que los acompaña perpetuamente. No simplemente, como uno dice cuando está haciendo los votos matrimoniales, en la salud, sino también en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la tristeza y en la alegría. Jesucristo, obviamente, al cumplir su promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, como dice al final de San Mateo, no simplemente se queda con nuestra alma, sino que con nuestro matrimonio Él también se hace uno. Por eso ven en la imagencita, sobre todo promocional, que nosotros tenemos un tablerito que dice Dios, tú y yo. Dios porque es el primero de todo. Sin Él no hubiera sacramentos, sin Él no nos hubiéramos conocido, sin Él no hubiera nada. Y más allá de eso, Él es lo que es la persona que une. No me acuerdo, creo que es en Eclesiastés que dice la cuerda de 3 hilos no se rompe. ¿Cuál es la cuerda de 3 hilos? Dios, tú y yo. Entonces, como nosotros queremos saber, digamos que en este contexto queremos fortificar también las relaciones familiares, vemos que la comunicación es el pilar, uno de los pilares más importantes que podemos tener. Vamos a lo largo de estas charlas también a hablar de otros pilares, como por ejemplo la pureza, la oración. Vamos después profundizarlos un poco más. Hoy queremos centrarnos en la comunicación.
Y así como dice el título, los 3 momentos claves, se los decimos de entrada, van a ser simplemente antes, durante y después. Y vamos a empezar con el de antes. Hay una, digamos como que una meditación, una frase que yo escuché, que la clave de la prudencia digamos como que se logra al estudiar 3 cosas: las personas, los lugares y las circunstancias, para yo poder ser prudente. Asimismo lo podemos ver en la comunicación. Para yo poder tener una buena comunicación, debo estar pendiente de 3 cosas, antes de, digamos como que en constante preparación, en continua preparación. Y es estar pendiente de las personas, los lugares y las circunstancias. Personas, ¿en cuanto a qué? Que no es lo mismo cuando tú tienes, no, que sé, un enfado familiar con alguien de tu misma casa. Tú te vas a tu cuarto, te encierras y ya y se desapareció el mundo y tú te metes debajo de las cobijas, te encierras en tu música, en tu mundo y ya. Tarde o temprano con ese familiar tienes que volverte a reencontrar porque es un hermano, porque es papá, mamá, abuelitos, tíos, en fin. Pero cuando uno no tiene una buena comunicación y sale de pelea con un amigo, uno no está obligado necesariamente a volver a estar con esa persona. Entonces yo lo primero que tengo que entender es que cuando yo quiero establecer una relación, sobre todo afectiva, pero también puede ser del tipo de amistad, por ejemplo, una amistad santa, no voy a tener la misma comunicación, no voy a tener inclusive la misma interacción con esa persona que con un familiar. Por eso tengo que empezar a saber que no es una persona que ha crecido conmigo, que ha crecido en mi ambiente, que no, digamos como que no compartimos muchísimas bases, no sé, de infancia, de carácter, de familia como tal, pueden ser 2 familias totalmente diferentes. Eso es lo otro que tengo que tener en cuenta con respecto a que es otra persona. Es una persona que viene de pronto con diferentes costumbres, puede ser una persona que venga de una familia que es peleona, por decirlo así, le encanta pelear con todo el mundo y pelea hasta conmigo, pero soy su amigo, o somos novios o lo que sea, pero porque eso es propio de esa persona. Entonces, qué bonito sería que nosotros como personas empecemos a conocer el contexto de la otra persona, sobre todo en una relación amorosa. Qué importante no es simplemente quedarme con los planes lindos de ir a cine, de ver películas, de ir a gomear, a ir de gomosos pues a un centro comercial, que es muy rico en sí, chévere, pero meternos un poco más adentro, meternos un poco más hacia la familia, saber cómo se relaciona esa persona con su mamá, con su papá, cómo se relaciona esa persona, ya sea el novio y la novia, con sus amigos, en su trabajo. Si es tan importante, inclusive para una hoja de vida, para un trabajo, las referencias familiares y personales, cuánto no lo es más para una relación amorosa. Entonces, qué importante sería que tú veas cómo esa persona se relaciona con su mamá, con su papá. Claramente, para muchos casos sí aplica que así como trata a su mamá, va a tratar, pues te va a tratar a ti como futura esposa, o como trata a su papá, te va a tratar a ti. Eso tiene pues sus cláusulas, sus pequeñas letras y todo eso, pero a grosso modo sí se puede ver eso. Así como esa persona inclusive resuelva los problemas con su familia, los va a llegar a resolver contigo. Entonces, importante, son 2 historias diferentes. Y dentro de esto último, conocer que las personas con las que nos vamos a relacionar, especialmente con la persona, que ahorita sí lo vamos a enfocar sobre todo pues en la parte amorosa, afectiva, de pareja, todos tenemos defectos. Esa persona que mejor dicho es la más maravillosa, pero es que yo que se canta como los ángeles, predica mejor dicho muy lindo, es que mire cómo habla de bonito y tan trabajadora, esa persona tiene defectos. Esa persona también comete errores. Me acuerdo de una frase que dice muy bonita: si todos tenemos derecho a aprender de nuestros errores, ¿por qué no tenemos derecho a equivocarnos? Si podemos aprender de nuestros errores, es propio que nos equivoquemos. Pero el problema no está en equivocarse, sino nosotros cómo reaccionamos frente a esa equivocación, frente a resolver un problema, frente a resolver inclusive una discusión que se puede estar acalorando, que puede haber pasión de por medio y ira y todo esto. Cómo nosotros nos desenvolvemos frente a esto, teniendo en cuenta nuestros defectos y los defectos de la otra persona. Eso en cuanto a las personas. En cuanto a los lugares, una recomendación muy muy importante es que la conversación, sobre todo lo que vamos a enfocarlo también, que es como esa conversación, no simplemente de ¿y qué más? ¿Y qué haces? ¿Y qué más? Y ya, sino muchísimo más profunda. Una comunicación que tiene que tener en cuenta, no sé, planes, proyección, qué quieres de tu futuro, qué hay de tu historia, o sea, cosas muchísimo más profundas, no tan superficiales. Todo eso debe llevarse en un ambiente de privacidad.
Cuando nosotros volvemos público nuestros problemas, cuando volvemos públicos nuestros defectos, nuestras falencias, se puede perder, digamos, como que el amor en la conversación. ¿Por qué? Porque ya no es simplemente un motivo para acrecentar nuestro amor, sino un motivo para que me juzguen, para que me siento juzgado. Entonces siempre que voy a la casa de la otra persona hablan de mis defectos y me están boleteando y pues ya qué pereza ir allá a esa casa. Entonces qué importante es que ese tipo de conversaciones siempre se mantengan en privado y no simplemente como un lugar físico, sino como también un lugar, por decirlo así, espiritual, un lugar más allá de lo físico, que lo que hablemos acá se queda acá simplemente. La ropa sucia se lava en casa, dice la famosa frase. Asimismo, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Si hay que buscar ayuda, busquen ayuda, pero no busquen ayuda aquí y aquí y aquí y aquí y ya se volvió, mejor dicho, un chismero pues de su situación, entonces ya todo el mundo sabe que, yo qué sé, que este hombre ronca por todo lado y que no la deja dormir. No pasa acá nada. Entonces, todo eso, qué importante es que se pueda llevar en privado, qué importante es que se pueda llevar en un ambiente de que yo sé que lo que, por ejemplo, le confío a mi esposa no se lo va a ir contando, no sé, a las amigas, a los amigos, a ponerlo por allá en Facebook. Yo sé que no es así, lo que hablamos con ella simplemente se quedan los dos. Y eso es lo bonito que ayuda a crear sociedad, lo que ayuda a crear inclusive ese vínculo de confianza. Otra parte dentro de los lugares es que es recomendable que los lugares sean lugares agradables. Digamos, uno no va a discutir o a tener una conversación acalorada o ofuscada en una discoteca, por ejemplo, donde hay mucho ruido, donde no se pueden escuchar, sino que deberían buscar, obviamente, tampoco pues lo más silencioso una biblioteca, no, o sea, un lugar agradable, un parque, inclusive pues la misma casa cuando se pueda tener un poco más de privacidad, buscar lugares bonitos, buscar lugares que a uno lo lleven y lo abran, pero donde le permitan abrirse a uno también hacia la otra persona, abrir su corazón. Entonces, lugares como estos, pues muchísimo, en la misma calle, caminando, sentados en cualquier lugar. O sea, qué bonito sacar un lugar para decir, ven, hablemos esto. Tanto para lo que es malo que decir, venga, tenemos que trabajar en esto, venga, nos estamos dando garra en esto sinceramente siento que me está tallando el corazón y tengo que hablarlo contigo. También es bueno buscar lugares agradables para esto, tanto para cosas buenas, qué lindo el tiempo que llevamos, qué hermoso esto que estamos viviendo, qué bonito también que hayan esas oportunidades para poder expresarse eso en lugares bonitos, en una cita, ir a un centro comercial, en fin, obviamente cuidándose siempre del coronavirus. Y un pequeño tip pues para este tema de los lugares es que es recomendado, inclusive lo escuché en un estudio psicológico, que las conversaciones delicadas sobre todo se lleven, se realicen en lugares donde se pueda comer, es decir, comiendo comida rica, ya sea en la casa, un restaurante, en fin, y comiendo algo rico, algo que les guste a los dos, algo agradable, porque hace muchísimo más ameno el momento, no simplemente están disfrutando la comida, sino que ese disfrutar la comida los lleva a disfrutar la conversación. Si de pronto no es una conversación lo más disfrutable del mundo, sí es bueno tener, digamos, como que ese pequeño escape, por decirlo así, de bueno, esta discusión está maluca, pero esta comida está deliciosa, entonces uno no le dan ganas como de salir corriendo, porque obviamente no va a dejar un plato delicioso ahí servido. Entonces, importante también, un pequeño tip que les puede servir es, lleven esas discusiones teniendo pequeños detalles, teniendo el detalle pues como de la comida, que no puede ser el único, teniendo también, no sé, un detalle de vamos a una tarde, mirar un atardecer, andar por ahí, o sea, algo que los haga disfrutar a los dos para ahí sí empezar a tocar ese tema. Eso, digamos, en cuanto a los lugares. Y por último, en cuanto a las circunstancias dentro de lo que va antes del momento clave, que es antes de la conversación, cuidar las emociones. Eso en cuanto a las circunstancias. Nunca dejarse llevar por las emociones, muchas veces las emociones nos enceguecen, obnubilan, es decir, no nos dejan ver lo que realmente podemos perder o lo que podemos realmente poner en juego. Y simplemente porque yo no me la dejo montar, porque yo también quiero ser escuchado, porque yo no tengo por qué estar aguantándome esto, empiezo a herir inclusive con palabras, con gestos, con actos, con miradas, nunca dejarnos llevar por las emociones. Es muchísimo mejor dejar una plática, por decirlo así, para después, que por hacerla ya dañar todo. Uno puede tener palabras muy hirientes, sobre todo que el mundo nos ha enseñado mucho eso, que yo no me dejo y yo veré cómo respondo, y usted no es nadie para venirme a mí a decir qué hacer y cómo hacer. Y empezamos
a tener que, digamos, como que organizar todo ya, pudiendo dañarlo. Entonces, que tenemos que hablar de eso ya, pero es que ya no está el contexto, ya no están las circunstancias correctas. Es muchísimo más prudente dejarlo para después. Cuando se empieza a hablar, antes de hablar, pensar muchísimo en qué ha hecho de bueno esa persona en mi vida. Si yo le tengo que recalcar algo malo, por lo menos recalcarle dos cosas buenas, o sea, que sea el doble siempre lo bueno que yo vea en esa persona, que digamos como que no se sienta juzgada, no se sienta mal, no se sienta que es una porquería, yo qué sé, dice la famosa frase, más moscas, más abejas se consiguen con miel que con hiel. Precisamente hay que endulzar, no simplemente para parecer, digamos, agradables o hipócritas, todo esto, sino porque a veces es difícil que hablemos de nuestros defectos, que hablen de nuestros defectos. Entonces, qué bonito empezar con lo bueno, uno baja muchísimo la guardia así, no simplemente es me van a regañar, me van a molestar, me van a decir, uno ya está como a la defensiva, sino que uno va, digamos, como que bajando muchísimo la guardia cuando se tiene en cuenta el contexto general, que no soy una mala persona, se me resaltó lo bueno, que hay cosas que hay que cambiar, claro que sí, pero se me resaltó lo bueno. Otra parte dentro de las circunstancias es no hacerlo a las carreras. Siempre es bueno sacar tiempo para hablar. Si saben que va a ser largo y prolongado, hombre, saquen un buen tiempo. Así como cuando uno hace un examen de conciencia, quizás un primer examen de conciencia de toda una vida puede ser algo larguísimo, que uno dice, bueno, voy a examinar toda mi vida. Madre, es que desde que yo tenía 6 años, 10, 15, 20, todo esto, he hecho muchísimas cosas. Así mismo es una conversación. Es que no hablamos tú y yo desde que empezó esta relación. Pueden ser muchísimas cosas. Pero cuando uno sale de todo eso es como cuando bota la basura, por decirlo así, todos los pendientes que uno tiene listo. Sacó la basura, ya la basurita, lo que es más pequeño, lo que hay que dialogar día a día, lo que hay que hablar de vez en cuando, es muchísimo más pequeño, no nos va a tomar tanto tiempo. Pero sí es bueno tomarse el tiempo para que ese primer diálogo, si de pronto es que no lo han tenido, lo hagan largo y tendido. Y por último, dentro de las circunstancias, hay que hacer una diferenciación. No es lo mismo dialogar que desahogar. Yo puedo ir, digamos, con el enfoque, con las ganas, por decirlo así, de desahogarme, venga Daniela, es que usted es tan hermosa, no mentiras. Sí, y desahogarme y decirle, no, mira, es que a mí no me gusta esto, simplemente por el hecho de desahogarme. Qué bonito sería decir, mira, amor, me quiero desahogar, siento que en este momento estoy como lleno de muchísimas cosas, quiero desahogarme simplemente. Cuando uno sabe que la otra persona se va a desahogar, uno se pone listo, bueno, modo voy a escuchar, me van a contar, va a ser acá, simplemente va a dejar que la otra persona se desahogue, así como cuando uno llama a una amiga o una amiga le llama a uno y uno escucha y escucha y escucha, eso no está mal, pero sí hay que hacer la diferenciación entre dialogar y desahogar. Si yo me empiezo a desahogar con ella o sea, ella se empieza a desahogar conmigo y yo estoy en modo diálogo, que cada cosita lo quiero ir hablando, como lo vamos a ver ahorita, que no es simplemente saltar de temas, sino que yo cada cosita quiero ir hablando, pero ella se quiere seguir desahogando, vamos a terminar chocando mucho, porque ella le va a decir, espera, pero hablemos esto, y ella me va a decir, no, pero es que yo quiero terminar de contar esto y esto y esto. Entonces sí que los dos estén por lo menos en el mismo tono, que puedan saber que si van a dialogar, listo, va a ser tema por tema por tema, que si va a ser desahogo, listo, escuchen. No me acuerdo, inclusive lo he hecho con algunos de mis directores en la comunidad en la que me encuentro, venga, yo me quiero desahogar con usted, o sea, yo quiero contarle esta situación, esto es lo que me está pasando a mí, y hágale, y suelte, y suelte, y suelte. Muy diferente a, venga, tengo una preguntita, ¿qué pasa de esto? Y vamos tocando tema por tema. Entonces, eso sería en cuanto al antes, personas, lugares y circunstancias. Ahora, en cuanto al durante, bueno, y antes de entrar a este punto, es importante aclarar que el diálogo no es solamente que cuando se planee, ¿no? Como, bueno, mañana tú y yo vamos a dialogar, sino que esto se vuelve también una práctica demasiado cotidiana y demasiado espontánea. En una relación de amistad, de familia y sobre todo en un noviazgo y en un matrimonio, lo más grande sí, que se puede cimentar es el diálogo, porque con eso uno se va a curar muchas cosas, muchos encontrones ya directamente en el matrimonio, que es que yo no sabía que tú eres así, pero ¿por qué haces esto? No, el diálogo lleva a que ya empecemos a reconocer desde antes posibles formas de solucionar todos estos problemas. Entonces, incluso que sea muy, sí, muy cotidiano, en cuanto a que a todos los días el diálogo debería ser, ¿sí? Debería ser todos los días, no momentáneo. Ahora sí, entonces, la segunda clave
que es en cuanto al durante, tenemos que tener en cuenta muchos puntos. Uno de esos puntos es cómo decimos las cosas. Cuando estamos hablando y sobre todo cuando queremos pedirle a la otra persona que cambie algo o que nos molestó algo, tenemos que tener muy presente cómo lo decimos. No es lo mismo que yo le diga, oye amor, pero porque es que, ¿qué te cuesta? No. ¿Qué te cuesta sacar un segundo para contestarme un mensaje y decirle, amor, ven, ¿estás muy ocupado? ¿Estás muy ocupada? Cambia totalmente la reacción que uno pueda tener. La primera es como señalándote como, oye, es que no vas a tener ningún tiempo para mí. Y la segunda es como, voy a tratar de comprenderte porque no ha pasado eso. Y mirar cómo entonces podemos solucionar la situación. Entonces aquí entra algo importantísimo que se denomina como la comunicación asertiva. Cuando yo dialogo con la otra persona, y esto psicológicamente se demuestra, cuando uno entra a atacar, que uno se siente atacado, decir, es que usted es esto, pues uno se pone a la defensiva. Pero si yo comienzo a decorar un poquito más las palabras, de decir, no, mira, es que yo sé que tú eres una muy buena persona, has trabajado excelente, digamos, sobre todo, digamos, en el caso de los mensajes. Sé que tú has trabajado muchísimo en estar pendiente de mí, en que hablemos. Cuéntame cómo podemos hacer para que no sintamos que nos estamos dejando de hablar el uno del otro. Ejemplo, ¿cierto? Siempre buscar lo mejor de la otra persona y tratar de ayudar a solucionar el problema. No es que yo se lo voy a solucionar, pero no es dejarle la carga a la otra persona y decir, es que usted es el problema. Mire a ver cómo es que lo va a arreglar, ¿cierto? Ese es un punto supremamente importante, cómo se dicen las cosas. Segundo punto, cuando nosotros estamos en un diálogo, sobre todo nos pasa a las mujeres que por allá comenzamos a remontar heridas del pasado, tema que se vaya hablando es tema importante que se vaya cerrando y se evite volver a tocar. ¿Cómo así? Es decir, no, que tu novio, tu amigo, tu esposo, en un momento en el que estaban hablando se metió al celular y a ti eso te molestó demasiado y ya lo hablaron con él. Y él quedó en comprometerse en el que ya no se va a meter en el celular, ¿cierto? Y por allá sucede una pelea sobre que en la calle él se quedó mirando al cielo y sentiste que no te escuchó. Entonces solemos decir, oiga, si vio, es que como aquella vez que usted se metió el celular y no me prestó atención, pero vea, ojo, estamos hablando de otro tema, pero tú te estás remontando de algo que supuestamente ya habían hablado. Eso no lo podemos hacer, porque primero el tipo de pensamiento de hombre es mucho más segmentado, él va a ver las cosas completamente diferentes, es decir, como que se va a relacionar una cosa con la otra, mientras que nosotros como mujeres vamos a ver todo unido, o sea, es que claro, inició así y ahora sigue así y lo va a llevar al siguiente punto y ya no me va a prestar más atención. Todo lo vemos como en un hilito, los hombres no, por eso tenemos que aprender a cerrar las cosas. Si tú ya lo perdonaste por eso, ya no tienes por qué volver a nombrárselo en otro momento. Que si él vuelve a hacer lo del celular, bueno, vuélvelo a hablar, a recordar, pero no a decirles que se vio igual que la vez pasada. Nunca empezar a recriminar por este tipo de cosas. Tema cerrado, tema perdonado. Y aquí la idea es que más adelante podamos hablar de otros temas así acerca de la sanación y sobre el perdón. En una vida en comunidad y en una vida de pareja, el perdón es indispensable, es totalmente indispensable. Tenemos que cuidar nuestro tono de voz y nuestra posición corporal para el diálogo. Sobre todo que las mujeres, como les decía, vemos un complemento de todos los hombres, tal vez no. Entonces la mujer va a notar que tú cambiaste el tono de voz, aunque tú no te hayas dado cuenta. Típica palabra que dice la mujer, oye, pero ¿por qué me estás gritando? ¿Por qué me estás subiendo la voz? El hombre tal vez solamente está hablando un poco más grueso, o es su tono para hablar cuando se pone serio. Pero pues él lo ve totalmente normal. Nosotros como mujeres lo notamos. Entonces tenemos que cuidar eso, incluso cuando se empiezan a calentar las conversaciones, que ya nos empezamos a poner a la defensiva,
que comenzamos, pero ¿por qué? Pero no sé qué, y casi terminamos gritando con la cara súper enfurecida. Todo eso tenemos que cuidarlo. O incluso si la otra persona nos va a decir algo importante, que nosotros no estemos así supremamente estirados, con posición de no me importa lo que tú me estás diciendo, aunque tal vez no se tenga esa intención, sino que uno esté cómodo escuchando así, pero la otra persona lo va a interpretar de forma diferente. Tenemos que tener muchísimo cuidado con todo esto. Y otro punto importante conforme a esto es, no podemos asumir que la otra persona sabe de lo que le vamos a hablar. Nos pasa muchísimo que asumimos que la otra persona sabe que nosotros queríamos que nos cocinara o que nos dijera cosas bonitas o que queríamos hacer esto, pero la otra persona ni por enterada. Digamos que al principio a nosotros nos pasaba mucho eso. Yo asumía que él sabía que yo quería que saliéramos a hacer una vuelta, que no quería que estuviésemos encerrados. Y así, ¿cierto? Ah, bueno. Sí. Y surgían pequeñas discusiones para eso, pero aprendimos a que no podemos asumir, incluso no asumir que la otra persona está disgusta, que a la otra persona le pasa algo. Yo soy de las que cada rato soy como, amor, ¿pero qué te pasa? Y no, pero nada, yo, amor, ¿qué te pasa? Mira, cambiaste. No, simplemente él se encuentra en su momento de pensar. Entonces nunca podemos asumir que la otra persona sabe lo que nosotros queremos, lo que nos está pasando, o incluso asumir que a la otra persona le está pasando algo. O incluso asumir que fue una actitud de nosotros la que le causó el disgusto. O sea, el asumir es demasiado delicado, porque como decía mi esposito en el antes, son dos historias totalmente diferentes. Que tú reacciones de una forma no significa que todo el mundo lo vaya a hacer. Entonces nunca asumamos. Y eso nos va a ahorrar muchísimos disgustos, muchísimos. Cuando estemos en un diálogo, qué importante se hace si ustedes nunca lo han hecho o quieren tomarlo como un hábito y como venga, cada semana hagamos un diálogo supremamente profundo, hagan una lista de temas de lo que quieren dialogar. Entonces, proyectos, economía, familia, incluso cosas que desean mejorar entre los dos, que desean trabajar. Eso les va a dar mucho orden. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres, como les decía, todos le vemos línea a todo, ¿cierto? Que todo se conecta con todo. Para los hombres esto le va a dar mucho mayor claridad de lo que nosotros queremos hablar, ¿sí? Y sobre todo que cuando se inicia un tema, la idea es poder cerrar ese tema para continuar con el otro, para no dejar brechas o heridas abiertas, ¿sí? Entonces que nosotros empezamos hablando sobre cómo nos fue en el colegio, pues sobre todo, digamos, yo dando clases, cómo me fue dando clases, o cómo te fue en el trabajo, cómo te fue en la universidad, cómo te fue con los hijos mientras tu esposo o tu esposa estaba trabajando. Y resultamos por allí diciendo, no, es que Pepito o Juanito tiene tal problema. Pero diciéndolo como en forma de ¿tú qué opinas? Pero en vez de dar el espacio de ¿tú qué opinas? Ya cambias de tema. Cuando te acuerdas al final, luego dices, no, pero es que no me escucho y nunca me respondió lo que yo quería escuchar. o por lo que yo le conté las cosas. Entonces, inicia con un tema, cierra ese tema y continúa con el otro. Para que después tampoco suceda de que empiecen los reproches. Los reproches porque nunca se llegaron a acuerdos. Una de las cosas que me enamoró de ella precisamente era que me dejaba pensar. Curiosamente, sí, los hombres somos mucho de no tanto hablar todo a la vez, sino como, bueno, este tema, luego, o sea, como por temas. Ellas sí pueden hablar de todo al tiempo. Entonces, cuando yo veía que ella inclusive, esto lo aprendimos de Fray Nelson también, inclusive podíamos, sí, cerrar tema también, antes de seguir al siguiente, hacer compromisos, hacer mil cosas. Yo decía como, wow, o sea, nunca había sentido que podía hablar así con una mujer, o sea, como dialogar de esta forma, decir, vea, me siento escuchado, me deja hablar, me deja pensar, toma en cuenta mi opinión, porque ¿qué pasa? Cuando uno salta de muchos temas y uno es el que está hablando, pues el único que está hablando es uno, pero cuando uno permite que el otro hable, la otra persona también se siente escuchada, algo que nosotros solíamos hacer o solemos hacer todavía, cada vez que cumplimos meses. Bueno, ¿qué tal te han parecido estos meses?
o este tiempo, pues llevamos 2 meses, una semana y un día de casados y algunas horas casi. ¿Qué te ha parecido este tiempo? ¿Qué te ha parecido, no sé, estas semanas de que tú cumplimos 2 meses o este inicio de año? O sea, como que también tener inclusive tiempos donde uno pueda examinar periodos de tiempo. Decir, bueno, ¿qué te parece este inicio de año? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? ¿Qué te ha disgustado? ¿Qué podríamos cambiar? ¿Dónde te sentirías, no sé, más cómodo hablando y vamos a hablar por allá? Y, o sea, como que también sacar esos espacios, los famosos cumplemeses, también que sean el motivo para poder hablar. Y aquí es importante entonces dar participación a la otra persona. Yo sé que a nosotros nos encanta hablar y hablar y hablar, pero que la otra persona pueda también hablar. O sea, que se puedan establecer tiempos, incluso cuando se hable, no hablar de es que tú, sino, como lo decía ahorita mi esposo, es que, bueno, ¿en qué tenemos que mejorar? ¿En qué tenemos que trabajar? No es solamente echarle la culpa al otro, es que tú tienes que cambiar, sino, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte también a ti a cambiar, para entenderte? Y en este sentido, en un diálogo es importante mantener la calma. No siempre nos van a decir cosas que nos gusten. O sea, nosotros no somos perfectos, aunque pareciera, no mentiras, pero no somos perfectos. No somos monedita de oro pues para caerle bien a todo el mundo. Pero si tú y yo tenemos un deseo ardiente de santidad, de llegar al cielo, de dejar los vicios, todo lo que nos aleje de Dios, es importante que las otras personas nos corrijan. Que más que la otra persona y sobre todo si es tu compañero o tu compañera de viaje, que sea él quien te pula, quien te ayude a formarte, porque al fin de cuentas ese es el fin del matrimonio. Que juntos podamos llegar a la santidad. Y si mi esposo no se compromete a trabajar en mi santidad, él está perdiendo su santidad. Porque en el momento en el que se casó conmigo, se comprometió a hacerlo. Eso es impresionante. Entonces, en un diálogo, en la comunicación, mantener la calma. Pensar que esto también va a ser para el bien de la relación. Dentro de un diálogo es importante no todo el tiempo justificarse. Entonces, excusarse. Es que, amor, pero es que, ¿por qué te metes tanto en el celular? No, pues es que estas son mis ideas. Aquí yo saco mis ideas, ¿cierto? Eh, que, amor, pero ¿tú por qué hiciste esto de esta forma? Y siempre sacar la justificación. Y para todo error que tal vez nos digan, siempre tener una razón justificable. Que puede ser, claro que sí, que puede haber una razón justificable, pero no va a ser el mejor momento para que tú te justifiques. Vas tal vez a calentar las cosas o poner una barrera. Y puede causar en la otra persona la impresión y el tabú que tenemos que empezar a quitar, que es que yo no le puedo decir las cosas porque es que se va a poner bravo o brava. Nos pasó en estos días que nos llamó, un amigo a decirnos que prácticamente le dieron el ultimátum si él volvía a hacer, si volvía prácticamente a hacerle, digamos, sí, a decirle que le contestara el teléfono. Y él quedó, no, pues ya no puedo volverle a decir nada porque si no me termina. Qué fuerte es esto. Y si tú en tu relación vas a empezar a sentirte así que no le puedes decir nada a la otra persona, pues qué error tan grande. Porque si no te vas a venir callando todas las cosas y va a haber un momento peor en la que tú vas a estallar. En la que ya, ahí sí va a ser el desahogo con furor y con fuerza y puede ser más dañoso para la relación. Una relación, tanto de amistad, familia, noviazgo, matrimonio, en la que no se permite el diálogo, en la que la otra persona siempre esté a la defensiva, nunca va a ser sano. Nunca va a ser sano. Incluso es como si estuvieses ahí en el lugar equivocado. Lugar equivocado. Y como tercer clave, encontramos ese después, ¿cierto? Ya hablamos, ya dialogamos. Ahora qué importante es que a través de esos temas que pusieron en diálogo, comprometerse, tener pequeños compromisos, planes de trabajo que puedan empezar a ejecutar. Entonces, si yo soy muy celoso, muy celosa, no, me voy a comprometer a confiar más en ti, a que cuando sientas en mi corazón no te lo voy a reprochar, sino que voy a empezar a pensar en todos esos momentos lindos en los que tú me has dado la confianza, ¿cierto? Entonces, compromisos de decir, no, es que si yo me la paso metida en el celular, listo, no me voy a meter en el celular cuando yo esté contigo.
Las llamadas, que no, que es que a mí no me gusta que me llamen en todo el día, listo, entonces establezcan tiempos de llamadas para que al otro no le moleste. Entonces, llegar a compromisos y empezar a cumplir los compromisos, revisar que se estén cumpliendo los compromisos, pero no en cuanto a echar en cara, vea, si vio usted se comprometió y no lo está haciendo, usted me prometió que iba a cambiar y no está cambiando, no. Acuérdense que todo esto también es un proceso, que se vean las ganas de cambiar, que se vean las ganas de cumplirlo es lo más importante. Y sobre todo tampoco chantajear, no chantajear. En cuanto a chantajear, ¿qué pasa? Cuando yo veo que, digamos, a esa persona le disgusta que yo hable de una forma, no sé, digamos como que mi tono de voz y todo, venga, usted no me vuelva a hablar así. O tal cosa, digamos como que uno empieza a, sí, como que a condicionar a la otra persona, tanto para las cosas buenas que uno quisiera como decirle, venga, mejore esto, como para las cosas que a mí no me gustan. Entonces yo la voy moldeando a mi manera. Lo peor que uno puede hacer con los compromisos, que digamos es uno de los grandes defectos de por decirlo así, hacer compromisos, es que sirven para chantaje. Siempre, siempre, todo compromiso, quien lo debe mirar es quien lo debe cambiar. Más que la otra persona de, venga, yo estoy esperando que usted cambie, ¿por qué no cambia? No, venga, dejemos así. O sea, ya ese se vuelve un tipo de chantaje. Vea, usted no ha cambiado, terminemos esto. Si yo me comprometo, por ejemplo, digamos, no sé, que me la paso escuchando muchísima música, por ejemplo, y no hablo con ella o solamente me la paso metido en la música, quien debe mirar ese compromiso, digamos como primera persona, primera responsable, debería ser yo. Porque venga, yo quiero lo mejor para nuestra relación y yo sé que la música nos está quitando tiempo de compartir, tiempo de muchísimas cosas. Yo voy entonces a mirar esto, ¿para qué? Para que no pueda dañar yo la relación. Y así mismo, quien digamos como que lleve la mayor parte en el compromiso, obviamente si es algo de los dos, pero si es algo que alguien debe cambiar, que eso no se vuelva un motivo pues como para gritar mal la relación, ni tampoco para que la otra persona lo pueda chantajear, vea, usted no ha cambiado, no, ya, entonces dejemos así. En cambio, digamos, si suceden este tipo de cosas y si tú ves que el tema no fue cerrado cuando lo dialogaron, vuélvelo a hablar. O sea, siempre es sano de verdad hablarlo hasta que el tema quede cerrado. No es que tú extiendas tu herida y siempre tengas la herida abierta de decir es que tú no has cumplido esto, entonces siempre voy a sentir eso, no. O sea, esto es una decisión de cada uno. Es asumir lo que le toca a uno. Entonces, si no han cerrado el tema, vuélvanlo a hablar hasta que de verdad quede cerrado, incluso que cada diálogo de verdad no terminen hasta que no cierren el tema, hasta que no hayan llegado a acuerdos, comprendan a la otra persona en cuanto cuál es su forma de diálogo. Digamos, en nuestro caso, yo soy de las que nos disgustamos de algo, me gusta que lo hablemos de una vez, a él no. A él le gusta primero pensar, demorarse un poquitico para pensar la idea y ahí sí hablarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegar a ese punto medio de, listo, démosle tiempo a él y con eso yo también puedo, puedo pensarlo para evitar hacerle también daño a él? Entonces, comprender también ese tipo de diálogo. ¿En qué momento es importante hacerlo? Darle el espacio a cada uno. Que yo no tengo que hacer que la otra persona resuelva, digamos, internamente esos problemas igual que yo. Como lo dice ella, a mí me gusta más como salir, mirar, pensar, o sea, como que quedarme quieto y estar pensando mucho las cosas. Yo no tengo que hacer que entonces ella lo haga como yo lo hago, ni ella debería buscar que yo lo haga como ella lo hace. Cada quien tiene las formas, digamos como que sus propias formas de poder arreglar internamente lo que está pasando antes de ir a herir a otra persona. Entonces, comprender eso. No imponerle a la otra persona a solucionar el problema como uno lo hace, sino llegar a ese punto medio. Digamos que nosotros hemos aprendido a que yo le doy su espacio, pero él ya no se demora tanto, porque antes se demoraba un día, cosas así. Ya ahorita es una hora menos, no mentiras, pero sí ya lo hace mucho menos. Y hemos empezado a comprendernos muchísimo más en eso. Y no solamente se queden en los compromisos que no se han cumplido, sino resalten mucho los avances. Uy, amor, yo he visto que has cambiado en esto, que has tratado de luchar y algo que nosotros casi hacemos todas las noches o cuando de vez en cuando sí como que salen a relucir nuevamente esos problemas de decir, uy, amor, de verdad tú has venido trabajando mucho en eso.
ya no te exasperas tanto como le hacías antes cuando tratábamos de hablar, ejemplo. Entonces, ese tipo de resaltes va a animar mucho más a la otra persona a seguir cambiando, a seguir cumpliendo con ese compromiso. Y yo creo que lo que encerraría todo esto, ya como para ir terminando, es el diálogo no es solamente en un momento, el diálogo es para la mayor cantidad de tiempo que tengan como pareja. Sabemos que es delicioso disfrutar, compartir con todos, pero lo que más les va a servir a la hora de conformar una familia de verdad o de establecer vínculos y relaciones mucho más fuertes siempre va a ser el diálogo. Entonces, así como decía, para terminar, lo que encerraría todo es lo que uno debería medir en el noviazgo. No es, bueno, qué tantos besos, qué tantas salidas, qué tantas fotos, qué tanto esto, sino qué tanto diálogo tenemos, qué tanto cultivamos hacia adentro, hacia el interior nuestra relación. Porque desde aquí es donde se van a llevar, digamos, los cimientos para el matrimonio, para lo que es eterno. Entonces, sí, en lo que encerraríamos todo es que el diálogo va a ser lo que cimiente, lo que fortalezca tu relación para la eternidad. Y un pequeño tip, un bonus pues, en todo momento, antes, durante y después, si hubo un desacuerdo, si hay mucha alegría, si hay euforia, lo que sea, nunca dejar el amor de lado. Nunca decir, venga, pero es que usted bruta, no sé qué, data, que ha pasado pues parejas que llegan a tratarse así cuando están peleando y después, no, mi amor, ¿y cómo te fui a decir eso? Nunca, nunca usar palabras fuertes, palabras toscas, palabras que puedan herir. Sabemos que somos humanos, nos podemos equivocar, pero aún así no hay necesidad de herir a quien yo verdaderamente amo. Aunque la circunstancia sea lo peor, mejor dicho, yo que sé, se gastó los ahorros de toda nuestra vida, pues, y compró gomitas, ¿y qué pasó? Obviamente, pues sí es algo muy delicado, pero ni siquiera eso nos debería llevar a tratar mal a la otra persona. No nos debería llevar a perder el amor, a perder lo que hemos cultivado, lo que hemos sembrado. Acordémonos que ¿quién es el amor? Dios. Dios. Entonces, orar mucho también por ese momento, por la otra persona, que sea el mismo quien nos regale el don de la palabra para hablar con el otro, ¿cierto? Dios es el centro de todo. Entonces, practícalo. Practica el hecho de orar antes de hablarle a la otra persona, mientras estés orando, mientras estén hablando, ora internamente, Señor, que pueda recibir estas palabras con mucho amor, si es que me van a corregir, o que yo pueda decirle con el mayor amor, y después, Señor, regálame la gracia de poder cambiar para que esta otra persona también se sienta amada y yo pueda llegar al cielo. Entonces, bueno, ya para terminar, digamos como que la tarea propiamente sería, o la invitación sería a poder tener este espacio de diálogo, perdón, con la otra persona. Si pueden ver la charla juntos, decir, bueno, vamos anotando digamos, cuál sería el lugar al que nos gustaría ir, cuál sería la circunstancia en la que nos gustaría estar. Hay circunstancias que se pueden manejar, otras que no son manejables, por ejemplo el clima, todo eso, pero hay circunstancias de, por ejemplo, qué tan calmados vamos a estar. Obviamente no voy a ir a hablar, a tener este diálogo cuando mi pareja está en parciales por allá, en cortes de la empresa, en fin, súper estresado, recién perdió el trabajo, se encuentra mal. Obviamente uno puede, hay circunstancias que uno puede moldear, hay otras en las cuales no se puede intervenir, pero buscar la mejor circunstancia. Entonces, qué bonito sería mirar esto, esta charla, mirar estos puntos de antes, durante y después, y tener esta charla larga y tendida, de poder hablar de todo, de poder hablar hasta del futuro, hasta de lo que sea, poder soñar juntos. Entonces, esta es la invitación pues, de nosotros hacia ustedes. No, y muy felices de poderles compartir parte de nuestra experiencia. Nos vemos dentro de 8 días a las 5 de la tarde. Ya todos lo saben, les pedimos perdón por lo de hace 8 días. Tuvimos problemas técnicos. No sé, la plataforma estaba pues un poco chocoloca. Pero ya, ahí les pedimos perdón. No, Dios los bendiga. Un abrazo gigante. Compartan estos videos para que logremos evangelizar a muchas más personas. Suscríbanse al canal por allá abajo al lado donde aparezca. Suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales, ya lo saben, medios de evangelización, frases, consejos que les pueden servir a todos ustedes. Y no, Dios los bendiga. Dios los bendiga.